Episodios de nuestra historia. Bienvenidos, bienvenidas a Episodios de nuestra historia, un podcast que te acerca a los hechos y figuras que han marcado un antes y un después en la historia de España, un recorrido a lo largo de nuestro pasado que continuamos acercándote la batalla de Múlver. Múlver, la abrumadora victoria de los tercios españoles sobre los príncipes alemanes. La batalla de Múlver es una de las más grandes victorias de los tercios españoles, un enfrentamiento en el que no solo se puso fin a una guerra, también se derrotó a los príncipes alemanes que habían decidido seguir a Martín Lutero con la intención de desprenderse del poder del emperador Carlos V. Y todo gracias a la heroicidad de 11 valientes soldados. Nos encontramos en pleno siglo XVI. El Imperio Español es la principal fuerza de la época. Esta realidad convierte a los territorios del emperador Carlos V en el principal blanco. Francia trató en numerosas ocasiones ocupar la zona italiana, especialmente el Ducado de Milán, pero sus aspiraciones terminaron tras la derrota en la batalla de Pavía. También intentaron imponer su hegemonía los turcos, pero poco pudieron hacer ante los tercios españoles, quienes se habían erigido como los defensores a ultranza del catolicismo. Precisamente, esa defensa de la fe católica trajo consigo graves problemas en suelo imperial a lo largo del siglo XVI. Durante esta época, la extensión del protestantismo a lo largo y ancho de los territorios alemanes provocó diversos enfrentamientos contra las tropas del emperador. Sin embargo, estos pequeños combates tan solo fueron el inicio de una guerra entre Carlos V y los partidarios de Martín Lutero que teñiría los campos de sangre. La situación se recrudeció en 1531, cuando varios príncipes proluteranos se reunieron en la ciudad alemana de Esmalcalda para formar una alianza defensiva en contra del catolicismo que pasaría a la historia como la Liga Esmalcalda. Ante este hecho, el emperador Carlos V declaró proscritos tanto a Martín Lutero como a los príncipes alemanes que se habían unido a esta liga. Y una vez se encontró en condiciones de hacer frente al problema, dejó de lado las negociaciones y se dispuso a frenar la expansión de Martín Lutero en Alemania a golpe de espada. Al frente de sus tropas se encontró en un primer momento su hermano, el rey de Hungría y Bohemia, Fernando I, y más tarde el duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel. La expedición tardó varios meses en llegar a suelo alemán. Allí, el duque de Alba, al no contar con todos sus efectivos, tuvo que ingeniárselas para plantar cara a los protestantes hasta la llegada de refuerzos. Lo hizo llevando a cabo una serie de marchas y contramarchas en las orillas del Danubio. Aquello permitió mantener al enemigo en continua inferioridad. Tras la llegada de nuevos efectivos procedentes de los Países Bajos, el duque de Alba pasó completamente a la ofensiva. Tal fue su éxito que no solo consiguió ocupar varias ciudades, sino que también logró
en un principio que los partidarios de Martín Lutero se disolvieran. Poco después, en 1547, la Liga de Esmalcalda desenvainó nuevamente sus espadas, esta vez bajo las órdenes de uno de sus más destacables miembros, el príncipe elector de Sajonia, Juan Federico, quien pudo reunir a un ejército compuesto por unos 30.000 soldados. Con ellos avanzó sobre los territorios de Mauricio de Sajonia, un antiguo miembro de la Liga que les había traicionado años antes en favor del emperador Carlos V. El ataque enfureció de tal manera al emperador que éste reunió un gran ejército para acabar de una vez por todas con la Liga de Esmalcalda. De esta forma, entre los meses de marzo y abril de 1547, el ejército imperial salió a la caza de las tropas de Juan Federico, quien tras enterarse del movimiento, emprendió la retirada desde Meiben, una pequeña ciudad situada a orillas del río Elba, en el sureste alemán. Poco duró la huida, pues en Mühlberg, un pequeño pueblo situado a escasos 8 kilómetros de Meiben, estos fueron interceptados por las tropas imperiales. Ambos ejércitos se encontraban separados por el río Elba. Las tropas protestantes estaban en clara inferioridad numérica. Tan solo contaban con unos 15.000 soldados, mientras que las tropas imperiales tenían más de 29.000. Sin embargo, a pesar de liderar menos hombres, la frontera natural que les separaba proporcionaba al príncipe elector de Sajonia, Juan Federico, gran ventaja. Con lo que no contó fue que el 24 de abril de 1547, las tropas imperiales marcharon al son de los tambores de guerra, directos al río Elba, a pesar de que todos los puentes cercanos que conectaban ambas orillas habían sido destruidos. Bajo el estandarte imperial, las unidades de artillería fueron los primeros en abrir fuego. Esto provocó numerosas bajas entre el enemigo, pero todavía había un problema: cruzar el río. La solución apareció en un puente de pontones que el bando protestante no había conseguido destruir. El ejército imperial intentó hacerse rápidamente con él. Fue en ese momento de incertidumbre cuando 11 valientes soldados de los tercios españoles tomaron la decisión de desnudarse y, con las espadas en la boca, cruzar a nado para posteriormente apoderarse de los pontones enemigos. Aquel movimiento permitió a las tropas de Carlos V cruzar el río y ganar la batalla de Mühlberg. Por ello, el monarca español les hizo entrega a los 11 valientes de una vestimenta de terciopelo grana, guarnecida de plata, y 100 ducados. Entre 2.000 y 3.000 soldados enemigos perecieron en combate, por tan solo una veintena en el bando imperial. Tan abrumadora fue la victoria en Mühlberg que esta provocó el fin de la guerra entre el Imperio Español y la Liga Esmalcalda. Episodios de nuestra historia.